Jane Eyre, escrito por Charlotte Brontë. Capítulo 11. Un nuevo capítulo en una novela es algo así como una nueva escena en una obra de teatro, y cuando levanté el telón esta vez, lector, debe imaginar que ve una habitación en la posada George en Millcote, con un papel pintado de grandes figuras en las paredes como suelen tener las habitaciones de las posadas. Una alfombra, muebles, adornos en la repisa de la chimenea y grabados de ese estilo, incluyendo un retrato de Jorge III, otro del príncipe de Gales y una representación de la muerte de Golf. Todo esto es visible para usted a la luz de una lámpara de aceite que cuelga del techo y a la de un excelente fuego, cerca del cual me siento con mi capa y mi gorro. Mi manguito y mi paraguas yacen sobre una mesa, y estoy calentando el entumecimiento y el frío contraídos por 16 horas de exposición a la crudeza de un día de octubre. Dejé Lawton a las 4 de la madrugada, y el reloj de la ciudad de Millcote acababa de dar las 8. Lector, aunque parezco cómodamente instalada, no estoy muy tranquila de espíritu. Pensé que cuando la diligencia se detuviera aquí, habría alguien para recibirme. Miré ansiosamente a mi alrededor mientras descendía los escalones de madera que el mozo de cuadra colocó para mi comodidad, esperando oír mi nombre y ver algún tipo de carruaje, esperando para llevarme a Northfield. No se veía nada de eso, y cuando pregunté al camarero si alguien había venido para preguntar por una tal señorita Eyre, me respondieron negativamente, así que no tuve más remedio que pedir que me mostraran una habitación privada, y aquí estoy, esperando, mientras toda clase de dudas y temores perturban mis pensamientos. Es una sensación muy extraña para la juventud inexperta sentirse completamente sola en el mundo, separada de toda conexión incierta de si el puerto al que se dirige puede ser alcanzado, e impedida por muchos obstáculos de regresar al que ha abandonado. El encanto de la aventura endulza esa sensación, el ardor del orgullo la calienta, pero entonces el latido del miedo la perturba, y el miedo en mí se volvió predominante cuando transcurrió media hora y todavía estaba sola. Se me ocurrió tocar la campanilla. ¿Hay algún lugar en esta vecindad llamado Thornfield?, le pregunté al camarero, que respondió a la llamada. ¿Thornfield? No lo sé, señora. Preguntaré en la barra. Desapareció, pero reapareció al instante. ¿Se llama usted Eyre, señorita? Sí. Hay una persona aquí esperándola. Me levanté de un salto, tomé mi manguito y mi paraguas y me apresuré al pasillo de la posada. Un hombre estaba de pie junto a la puerta y en la calle, iluminada por los faroles, vi vagamente un carruaje de un solo caballo. «Este será su equipaje, supongo», dijo el hombre con bastante brusquedad cuando me vio, señalando mi baúl en el pasillo. Sí, lo hizo al vehículo, que era una especie de calesa, y luego me subí. Antes de que me encerrara, le pregunté a qué distancia estaba Thornfield. Unas 6 millas. ¿Cuánto tardaremos en llegar? Aproximadamente 1 hora y media. Cerró la portezuela de la calesa, subió a su propio asiento exterior y partimos. Nuestro progreso fue pausado y me dio tiempo de sobra para reflexionar. Estaba contenta de estar por fin tan cerca del final de mi viaje, y mientras me reclinaba en el cómodo, aunque no elegante vehículo, medité a mis anchas. Supongo, pensé, a juzgar por la sencillez del criado y del carruaje, que la señora Fairfax no es una persona muy ostentosa. Tanto mejor. Solo viví una vez entre gente distinguida y fui muy desdichada con ellos. Me pregunto si vive sola, excepto por esta niña, y si es así, y si es en algún grado amable, seguramente podré llevarme bien con ella. Haré todo lo posible. Es una lástima que hacer lo mejor que uno puede no siempre dé resultado. En Lowood, ciertamente, tomé esa resolución, la mantuve y logré complacer. Pero con la señora Reed recuerdo que lo mejor de mí siempre fue despreciado con desdén. Ruego a Dios que la señora Fairfax no resulte ser una segunda señora Reed, pero si lo es, no estoy obligada a quedarme con ella.
En el peor de los casos puedo volver a poner un anuncio. ¿A qué distancia estaremos ahora?, me pregunto. Bajé la ventanilla y miré hacia afuera. Millcote estaba detrás de nosotros. A juzgar por el número de sus luces, parecía un lugar de considerable magnitud, mucho más grande que Lowton. Estábamos ahora, por lo que podía ver, en una especie de terreno comunal, pero había casas esparcidas por todo el distrito. Sentí que estábamos en una región diferente a la de Lowood, más poblada, menos pintoresca, más bulliciosa, menos romántica. Los caminos estaban pesados, la noche neblinosa. Mi conductor dejó que su caballo caminara todo el trayecto y la 1:30 se extendió, creo, firmemente a 2 horas. Finalmente se giró en su asiento y dijo: «Ya no estáis muy lejos de Thornfield». De nuevo miré hacia afuera. Estábamos pasando una iglesia, vi su torre baja y ancha contra el cielo y su campana daba un cuarto. Vi también una estrecha galaxia de luces en la ladera de una colina, marcando un pueblo o una aldea. Unos 10 minutos después, el conductor se bajó y abrió un par de verjas. Pasamos y se cerraron de golpe tras nosotros. Ahora ascendimos lentamente por un camino de entrada y llegamos al largo frente de una casa. La luz de una vela brillaba desde una ventana salediza con cortinas. Todo lo demás estaba oscuro. La calesa se detuvo en la puerta principal, la abrió una sirvienta, me apeé y entré. «¿Quiere pasar por aquí, señora?», dijo la muchacha, y la seguí a través de un vestíbulo cuadrado con altas puertas por todas partes. Me condujo a una habitación cuya doble iluminación de fuego y vela me deslumbró al principio, contrastando como lo hacía con la oscuridad a la que mis ojos se habían acostumbrado durante 2 horas. Cuando pude ver, sin embargo, se presentó ante mi vista un cuadro acogedor y agradable, una habitación pequeña y confortable, una mesa redonda junto a un fuego alegre, un sillón de respaldo alto y anticuado, en el que se sentaba la dama de edad más pulcra que se pueda imaginar, con cofia de viuda, vestido de seda negra y un delantal de muselina nivea, exactamente como había imaginado a la señora Fairfax, solo que menos majestuosa y de aspecto más dulce. Estaba ocupada tejiendo. Un gato grande se sentaba recatadamente a sus pies. En resumen, no faltaba nada para completar el BAU ideal del confort doméstico. Difícilmente podría concebirse una presencia más tranquilizadora para una nueva institutriz. No había grandeza que abrumara ni majestuosidad que avergonzara. Y entonces, al entrar yo, la anciana se levantó y se adelantó pronta y amablemente a mi encuentro. «¿Cómo está, querida? Me temo que ha tenido un viaje tedioso. John conduce tan despacio. Debe de tener frío. Acérquese al fuego». «La señora Fairfax, supongo», dije. «Sí, tiene razón. Siéntese, por favor». Me condujo a su propia silla y luego comenzó a quitarme el chal y desatarme los lazos del gorro. Le rogué que no se tomara tanta molestia. «Oh, no es ninguna molestia. Me atrevo a decir que sus propias manos están casi entumecidas por el frío. Lea, prepara un poco de negus caliente y corta 1 o 2 sándwiches. Aquí están las llaves de la despensa». Y sacó de su bolsillo un manojo de llaves, de lo más hacendoso, y se las entregó a la sirvienta. «Ahora acérquese al fuego», continuó. «Ha traído su equipaje consigo, ¿verdad, querida?» «Sí, señora». «Me encargaré de que lo lleven a su habitación», dijo, y salió apresuradamente. «Me trata como a una invitada», pensé. Poco esperaba tal recepción, solo anticipaba frialdad y rigidez. Esto no se parece a lo que he oído sobre el trato a las institutrices, pero no debo regocijarme demasiado pronto. Regresó. Con sus propias manos retiró su equipo de tejer y 1 o 2 libros de la mesa para hacer sitio a la bandeja que le atraía ahora. Y luego ella misma me sirvió los refrescos. Me sentí bastante confundida al ser objeto de más atención de la que había recibido nunca, y además mostrada por mi empleadora y superiora. Pero como ella misma no parecía considerar que estuviera haciendo nada fuera de lugar, pensé que era mejor tomar sus amabilidades con tranquilidad. «¿Tendré el placer de ver a la señorita Fairfax esta noche?», pregunté, cuando hube probado lo que se me ofrecía. «¿Qué ha dicho, querida? Estoy un poco sorda», respondió la buena dama acercando su oreja a mi boca. Repetí la pregunta más claramente. «¿La señorita Fairfax?
Oh, se refiere a la señorita Barnes. Barnes es el nombre de su futura alumna. ¿De veras? Entonces, ¿no es su hija? No, no tengo familia. Debería haber seguido mi primera pregunta, inquiriendo de qué manera estaba relacionada con la señorita Barnes con ella, pero recordé que no era cortés hacer demasiadas preguntas. Además, estaba segura de que lo sabría con el tiempo. Estoy tan contenta, continuó, mientras se sentaba frente a mí y tomaba al gato en su regazo. Estoy tan contenta de que haya venido. Será muy agradable vivir ahora con una compañera. Por supuesto, es agradable en cualquier momento, pues Thornfield es una hermosa y antigua mansión, quizás un poco descuidada en los últimos años, pero aún así es un lugar respetable. Sin embargo, ya sabe, en invierno una se siente bastante sola en las mejores estancias. Digo sola. Lea es una buena chica, por supuesto, y John y su esposa son gente decente, pero ya ve, solo son criados, y una no puede conversar con ellos en términos de igualdad. Hay que mantenerlos a distancia, por temor a perder la autoridad. Estoy segura de que el invierno pasado fue muy severo, si recuerda, y cuando no nevaba llovía y soplaba el viento. Ni una criatura más que el carnicero y el cartero vinieron a la casa, desde noviembre hasta febrero. Realmente me puse bastante melancólica de estar sentada noche tras noche sola. A veces hacía subir a Lea para que me leyera, pero no creo que a la pobre chica le gustara mucho la tarea. Lo sentía como una atadura. En primavera y verano una se las arregla mejor. El sol y los días largos marcan una gran diferencia. Y luego, justo al comienzo de este otoño, llegó la pequeña Adela Barnes y su nodriza. Una niña hace que una casa cobre vida de repente. Y ahora está usted aquí. Estaré muy alegre. Mi corazón realmente me enterneció hacia la digna dama mientras la oía hablar, y acerqué mi silla un poco más a la suya, y expresé mi sincero deseo de que encontrara mi compañía tan agradable como anticipaba. Pero no la mantendré levantada hasta tarde esta noche, dijo. Están a punto de dar las 12 y ha estado viajando todo el día. Debe de sentirse cansada. Si ya se ha calentado bien los pies, le mostraré su dormitorio. Le he preparado para usted la habitación contigua a la mía. Es solo un apartamento pequeño, pero pensé que le gustaría más que una de las grandes cámaras del frente. Por supuesto, tienen muebles más finos, pero son tan lúgubres y solitarias que yo misma nunca duermo en ellas. Le agradecí su considerada lección y como realmente me sentía fatigada por mi largo viaje, expresé mi disposición a retirarme. Tomó su vela y la seguí fuera de la habitación. Primero fue a ver si la puerta del vestíbulo estaba cerrada. Habiendo quitado la llave de la cerradura, me guió escaleras arriba. Los escalones y la barandilla eran de roble. La ventana de la escalera era alta y con celosía. Tanto ella como a la larga galería a la que daban las puertas de los dormitorios parecían pertenecer a una iglesia más que a una casa. Un aire muy frío y de cripta impregnaba las escaleras y la galería, sugiriendo líneas lúgubres de espacio y soledad, y me alegré cuando finalmente me condujeron a mi cámara. De encontrarla de pequeñas dimensiones y amueblada en un estilo ordinario y moderno. Cuando la señora Fairfax me hubo dado unas amables buenas noches y yo hube cerrado mi puerta, miré tranquilamente a mi alrededor y en cierta medida borré la espeluznante impresión causada por aquel amplio vestíbulo, aquella oscura y espaciosa escalera y aquella larga y fría galería con el aspecto más animado de mi pequeña habitación. Recordé que, después de un día de fatiga corporal y ansiedad mental, estaba ahora por fin en un puerto seguro. El impulso de la gratitud hinchó mi corazón, y me arrodillé al lado de la cama y ofrecí gracias donde eran debidas, sin olvidar, antes de levantarme, implorar ayuda en mi camino futuro, y el poder de merecer la amabilidad que parecía ofrecérseme tan francamente antes de haberla ganado. Mi lecho no tuvo espinas esa noche, mi solitaria habitación ningún temor. A la vez cansada y contenta, pronto dormí profundamente. Cuando desperté era pleno día. La cámara me pareció un lugar tan luminoso y pequeño mientras el sol brillaba entre las alegres cortinas de cretón azul de la ventana, mostrando paredes empapeladas y un suelo alfombrado tan diferente de las tablas desnudas y el yeso manchado en lodo, que mi ánimo se levantó ante la vista. Lo externo tiene un gran efecto entre los jóvenes,
Pensé que una era más hermosa de la vida comenzaba para mí, una que tendría sus flores y placeres, así como sus espinas y trabajos. Mis facultades despertadas por el cambio de escena, el nuevo campo ofrecido a la esperanza, parecían todas en movimiento. No puedo definir con precisión lo que esperaban, pero era algo agradable. No quizás ese día o ese mes, sino en un periodo futuro indefinido. Me levanté y me vestí con esmero, obligada a ser sencilla, pues no tenía ninguna prenda de vestir que no estuviera hecha con extrema simplicidad. Era, sin embargo, por naturaleza solícita en ser pulcra. No era mi costumbre ser desconsiderada con mi apariencia o descuidada con la impresión que causaba. Por el contrario, siempre deseaba lucir lo mejor posible y agradar tanto como mi falta de belleza me lo permitiera. A veces lamentaba no ser más guapa. A veces deseaba tener mejillas sonrosadas, una nariz recta y una boca pequeña de cereza. Deseaba ser alta, majestuosa y de figura finamente desarrollada. Sentía como una desgracia ser tan pequeña, tan pálida y tener rasgos tan irregulares y marcados. ¿Y por qué tenía esas aspiraciones y estos lamentos? Sería difícil de decir. No podía entonces decírmelo a mí misma con claridad. Sin embargo, tenía una razón, y una razón lógica y natural también. No obstante, cuando me hube cepillado el pelo muy liso y me hube puesto mi vestido negro, que por muy cuaquero que fuera, al menos tenía el mérito de ajustarse a la perfección, y me hube ajustado mi pechera blanca y limpia, pensé que me las arreglaría con la suficiente respetabilidad para aparecer ante la señora Fairfax, y que mi nueva alumna al menos no retrocedería ante mí con antipatía. Habiendo abierto la ventana de mi cámara y visto que dejaba todas las cosas rectas y ordenadas en el tocador, me aventuré a salir. Atravesando la larga y enmoquetada galería, descendí los resbaladizos escalones de roble y luego llegué al vestíbulo. Me detuve allí un minuto y miré algunos cuadros en las paredes. Uno, recuerdo, representaba a un hombre adusto con coraza y otro a una dama con el pelo empolvado y un collar de perlas, una lámpara de bronce que prendían del techo, un gran reloj cuya caja era de roble curiosamente tallado y negro como el ébano por el tiempo y el frotamiento. Todo me pareció muy majestuoso e imponente, pero es que estaba tan poco acostumbrada a la grandeza. La puerta del vestíbulo, que era mitad de cristal, estaba abierta, crucé el umbral. Era una hermosa mañana de otoño, el sol temprano brillaba serenamente sobre arboledas pedruscas y campos aún verdes. Avanzando hacia el césped, levanté la vista y examiné la fachada de la mansión. Tenía 3 pisos de altura, de proporciones no vastas, aunque considerables. La casa solariega de un caballero, no la residencia de un noble. Las almenas alrededor de la parte superior le daban un aspecto pintoresco. Su fachada gris destacaba bien contra el fondo de una granjera, cuyos inquilinos graznadores estaban ahora en pleno vuelo. Volaron sobre el césped y los terrenos para posarse en un gran prado, del que estos estaban separados por un foso y donde una hilera de poderosos y viejos espinos, fuertes, nudosos y anchos como robles, explicaba de inmediato la etimología de la designación de la mansión. Más lejos había colinas no tan altas como las de los alrededores en Lowood, ni tan escarpadas ni tan parecidas a barreras de separación del mundo de los vivos, pero aún así colinas bastante tranquilas y solitarias, que parecían abrazar Thornfield, con un aislamiento que no esperaba encontrar tan cerca de la bulliciosa localidad de Millcote, una pequeña aldea cuyos tejados se mezclaban con los árboles, se extendían por la ladera de una de esas colinas. La iglesia del distrito estaba más cerca de Thornfield. La cima de su vieja torre se asomaba por encima de un montículo entre la casa y las verjas. Aún disfrutaba de la tranquila vista y el agradable aire fresco. Aún escuchaba con deleite el graznido de las granjas, aún examinaba la ancha y canosa fachada de la mansión, y pensaba qué lugar tan grande era para que lo habitara una solitaria damita como la señora Fairfax, cuando esta dama apareció en la puerta. «Vaya, ¿ya fuera?», dijo. «Veo que usted es madrugadora». Me acerqué a ella y fui recibida con un afable beso y un apretón de manos. «¿Qué le parece Thornfield?», preguntó. Le dije que me gustaba mucho. «Sí», dijo, «es un lugar bonito, pero me temo que se irá deteriorando, a menos que el señor Rochester se le ocurra venir a residir aquí permanentemente, o al menos visitarlo con más frecuencia. Las grandes casas y los hermosos terrenos requieren la presencia del propietario». «¿Señor Rochester?», exclamé. «¿Quién es?». «El dueño de Thornfield», respondió tranquilamente. «¿No sabía que se llamaba Rochester?». «Por supuesto que no,
Nunca había oído hablar de él antes, pero la anciana parecía considerar su existencia como un hecho universalmente entendido, con el que todo el mundo debía de estar familiarizado por instinto. Pensé, continué, que Thornfield le pertenecía a usted. ¿A mí? Bendita sea, niña, qué idea. ¿A mí? Solo soy el ama de llaves, la administradora, por supuesto. Estoy lejanamente emparentada con los Rochester por parte de madre, o al menos mi marido lo estaba. Él era clérigo titular de ese pequeño pueblo de allí en la colina, y esa iglesia cerca de las verjas era la suya. La madre del actual señor Rochester era una Fairfax y prima segunda de mi marido, pero nunca presumo de la conexión. De hecho, no es nada para mí. Me considero completamente como una ama de llaves ordinaria. Mi empleador siempre es cortés y no espero nada más. ¿Y la niña mi alumna? Es la pupila del señor Rochester. Él me encargó que encontrara una institutriz. Tenía la intención de que se criara en Shire, creo. Aquí viene con su bon, como llama a su nodriza. El enigma entonces explicó. Esta afable y amable viudita no era una gran dama, sino una dependiente como yo. No me cayó peor por eso, al contrario, me sentí más complacida que nunca. La igualdad entre ella y yo era real, no el mero resultado de la condescendencia por su parte. Mucho mejor, mi posición era mucho más libre. Mientras meditaba sobre este descubrimiento, una niña pequeña, seguida de su acompañante, llegó corriendo por el césped. Miré a mi alumna, que al principio no pareció fijarse en mí. Era toda una niñita, quizás de 7 u 8 años, de constitución delgada, con un rostro pálido de rasgos pequeños y una abundancia de cabello que le caía en rizos hasta la cintura. «Buenos días, señorita Adela», dijo la señora Fairfax. «Venga a hablar con la dama que le va a enseñar y a hacer de usted una mujer inteligente algún día». Se acercó. «Es la gobernante», dijo señalándome y dirigiéndose a su nodriza, quien respondió. «Mais oui, certainement». «¿Son extranjeras?», inquirí asombrada de oír el idioma francés. La nodriza es extranjera y Adela nació en el continente, y creo que nunca lo abandonó hasta hace unos días. Cuando llegó aquí, por primera vez, no hablaba nada de inglés. Ahora se las arregla para hablarlo un poco. No la entiendo, lo mezcla tanto con el francés, pero usted entenderá su significado muy bien, me atrevo a decir. Afortunadamente yo había tenido la ventaja de que una dama francesa me enseñara francés, y como siempre me había esmerado en conversar con Madame Pierrot tan a menudo como podía, y además durante los últimos 7 años había aprendido de memoria una porción de francés diariamente, aplicándome a esmerarme en mi acento e imitando lo más fielmente posible la pronunciación de mi maestra, había adquirido un cierto grado de soltura y corrección en el idioma, y no era probable que me encontrara muy perdida con Mademoiselle Adela. Se acercó y me dio la mano cuando yo era su institutriz, y mientras la conducía al desayuno le dirigí algunas frases en su propia lengua. Al principio respondió brevemente, pero después de que nos sentamos a la mesa y me hubo examinado unos 10 minutos con sus grandes ojos avellana, de repente comenzó a parlotear fluidamente. «Ah», exclamó en francés, «usted habla mi idioma tan bien como el señor Rochester. Puedo hablar con usted como puedo con él y también Sophie. Ella se alegrará, nadie aquí la entiende. Madame Fairfax es toda inglesa. Sophie es mi nodriza. Vino conmigo a través del mar en un gran barco con una chimenea que echaba humo, como echaba humo. Y yo me mareé, y Sophie también, y también el señor Rochester. El señor Rochester se tumbó en un sofá, en una bonita habitación llamada el salón, y Sophie y yo teníamos pequeñas camas en otro lugar. Casi me caigo de la mía, era como un estante. Y mademoiselle, ¿cuál es su nombre? Eyre, Jane Eyre. ¿Aire? Bah, no puedo decirlo. Bueno, nuestro barco se detuvo por la mañana, antes de que amaneciera del todo, en una gran ciudad, una ciudad enorme, con casas muy oscuras y todo lleno de humo. Nada que ver con la bonita y limpia ciudad de la que venía, y el señor Rochester me llevó en brazos por una plancha hasta tierra, y Sophie vino detrás, y todos nos metimos en un coche que nos llevó a una hermosa casa grande, más grande que esta y más fina, llamada un hotel. Nos quedamos allí casi una semana. Sophie y yo salíamos a pasear todos los días por un gran lugar verde lleno de árboles, llamado el parque, y había muchos niños allí, además de mí, y un estanque con pájaros preciosos a los que daba de comer migas. ¿La entiende cuando habla tan rápido?, preguntó la señora Fairfax.
La entendía muy bien, pues estaba acostumbrada a la lengua fluida de Madame Pierrot. Desearía, continuó la buena dama, que le hiciera 1 o 2 preguntas sobre sus padres. Me preguntó si los recuerda. Adele, inquirí, ¿con quién vivías cuando estabas en esa bonita y limpia ciudad de la que hablabas? Viví hace mucho tiempo con mamá, pero se ha ido con la Santísima Virgen. Mamá solía enseñarme a bailar y a cantar y a recitar versos. Venían muchos señores y señoras a ver a mamá, y yo solía bailar delante de ellos o sentarme en sus rodillas y cantarles. Me gustaba. ¿Quiere que le cante ahora? Había terminado su desayuno, así que le permití que diera una muestra de sus habilidades. Descendiendo de su silla, vino y se colocó en mi regazo. Luego, juntando sus manitas recatadamente ante sí, echando hacia atrás sus rizos y levantando los ojos al techo, comenzó a cantar una canción de alguna ópera. Era la melodía de una dama abandonada que tras lamentar la pérdida de su madre, llama al orgullo en su ayuda y desea que su doncella la adorne con sus joyas más brillantes y sus ropas más ricas, y resuelve encontrarse con el falso esa noche en un baile y demostrarle, por la alegría de su comportamiento, lo poco que su abandono la ha afectado. El tema parecía extrañamente elegido para una cantante infantil, pero supongo que el punto de la exhibición residía en oír las notas de amor y celos gorjeadas con el ceseo de la infancia, y de muy mal gusto era ese punto, al menos así lo pensé. Adele cantó la canzoneta con bastante afinación y con la naivete de su edad. Logrado esto, saltó de mi regazo y dijo: «Ahora, mademoiselle, le recitaré un poco de poesía». Asumiendo una actitud, comenzó la Ligue des Rats, fábula de La Fontaine. Luego declamó la pequeña pieza con una atención a la puntuación y el énfasis, y una flexibilidad de voz y una adecuación de gestos muy inusuales ciertamente a su edad, y que demostraban que había sido cuidadosamente entrenada. ¿Fue tu mamá quien te enseñó esa pieza?, pregunté. Sí, y solía decirla así: «Queves vos donc lui dit un de ces rats perles». Me hacía levantar la mano, así para recordarme que debía alzar la voz en la pregunta. ¿Ahora bailo para usted? No, con eso basta. Pero después de que tu mamá se fuera con la Santísima Virgen, como dices, ¿con quién viviste entonces? Con Madame Frederick y su marido. Ella me cuidó, pero no es pariente mía. Creo que es pobre porque no tenía una casa tan bonita como mamá. No estuve mucho tiempo allí. El señor Rochester me preguntó si me gustaría ir a vivir con él a Inglaterra, y yo dije que sí, porque conocí al señor Rochester antes de conocer a Madame Frederick, y siempre fue amable conmigo, y me regaló vestidos y juguetes bonitos. Pero ya ve, no ha cumplido su palabra porque me ha traído a Inglaterra, y ahora él mismo ha vuelto a marcharse y nunca lo veo. Después del desayuno, Adele y yo nos retiramos a la biblioteca, habitación que, al parecer, el señor Rochester había indicado que se usara como aula. La mayoría de los libros estaban encerrados tras puertas de cristal, pero había una estantería abierta que contenía todo lo que se podía necesitar en cuanto a obras elementales y varios volúmenes de literatura ligera, poesía, biografías, viajes, algunas novelas, etc. Supongo que había considerado que esto era todo lo que la institutriz necesitaría para su lectura privada, y de hecho, me contentaron ampliamente por el momento. Comparado con las escasas migajas que de vez en cuando había podido recoger en Lowood, parecían ofrecer una abundante cosecha de entretenimiento e información. En esta habitación también había un piano de gabinete completamente nuevo y de tono superior, también un caballete para pintar y un par de globos terráqueos. Encontré a mi alumna suficientemente dócil, aunque poco inclinada a aplicarse. No estaba acostumbrada a la ocupación regular de ningún tipo. Sentí que sería imprudente confiarla demasiado al principio, así que cuando hube hablado mucho con ella y avanzado hasta el mediodía, le permití volver con su nodriza. Propuse entonces ocuparme hasta la hora de la cena en dibujar algunos pequeños bocetos para su uso. Mientras subía las escaleras para buscar mi portafolio y mis lápices, la señora Fairfax me llamó. «Sus horas de clase de la mañana han terminado ya, supongo», dijo. Estaba en una habitación cuyas puertas plegables estaban abiertas. Entré cuando se dirigió a mí.
Era un apartamento grande y majestuoso, con sillas y cortinas púrpuras, una alfombra turca, paredes con paneles de nogal, una vasta ventana rica en vidrieras y un techo elevado noblemente moldeado. La señora Fairfax estaba quitando el polvo a unos jarrones de fino esparto púrpura que estaban sobre un aparador. «¡Qué habitación tan hermosa!», exclamé, mientras miraba a mi alrededor, pues nunca antes había visto ninguna ni la mitad de imponente. «Sí, este es el comedor. Acabo de abrir la ventana para que entre un poco de aire y de sol, pues todo se humedece tanto en los apartamentos que rara vez se habitan. El salón de allá parece una cripta». Señaló un amplio arco correspondiente a la ventana y colgado como ella, con una cortina teñida de púrpura de tiro, ahora recogida. Subiendo a él por 2 anchos escalones y mirando a través, creí vislumbrar un lugar de hadas. Tan brillante pareció a mis ojos de novicia la vista más allá. Sin embargo, era simplemente un salón muy bonito, y dentro de él un tocador, ambos cubiertos con alfombras blancas, sobre las que parecían yacer brillantes guirnaldas de flores. Ambos con techos de molduras níveas de uvas blancas y hojas de vid, bajo las cuales brillaban en rico contraste sofás y pubs carmesí, mientras que los adornos de la pálida repisa de mármol de Paros eran de cristal de Bohemia, centelleante, rojo rubí, y entre las ventanas grandes espejos repetían la mezcla general de nieve y fuego. «¿En qué orden mantiene estas habitaciones, señora Fairfax?», dije. «Ni el polvo ni fundas de lona, excepto que el aire se siente frío. Uno pensaría que están habitadas a diario». «Bueno, señorita Eyre, aunque las visitas del señor Rochester por aquí son raras, siempre son repentinas e inesperadas, y como observé que le molestaba encontrar todo envuelto y tener un ajetreo de arreglos a su llegada, pensé que era mejor mantener las habitaciones listas». «¿Es el señor Rochester un hombre exigente y quisquilloso?». «No particularmente, pero tiene los gustos y hábitos de un caballero, y espera que las cosas se manejen de acuerdo con ellos». «¿Le cae bien a usted? ¿Es generalmente apreciado?». «Oh, sí, la familia siempre ha sido respetada aquí. Casi todas las tierras de esta vecindad, hasta donde alcanzan la vista, han pertenecido a los Rochester desde tiempos inmemoriales». «Bueno, pero dejando de lado sus tierras, ¿le cae bien a usted? ¿Es apreciado por sí mismo?». «No tengo motivos para que no me caiga bien. Sus inquilinos lo consideran un terrateniente justo y liberal, pero nunca ha vivido mucho entre ellos». «Pero no tiene peculiaridades. En resumen, ¿cuál es su carácter?». «Oh, su carácter es intachable, supongo. Es bastante peculiar, quizás. Ha viajado mucho y ha visto mucho mundo, creo yo. Me atrevo a decir que es inteligente, pero nunca he tenido mucha conversación con él». «¿En qué sentido es peculiar?». «No sé, no es fácil de describir. Nada llamativo, pero lo sientes cuando te habla. Nunca puedes estar segura de si está bromeando o hablando en serio, si está complacido o lo contrario. No lo entiendes del todo, en resumen, al menos yo no. Pero no tiene importancia, es un muy buen amo». Este fue todo el relato que obtuve de la señora Fairfax sobre su empleador y el mío. Hay personas que parecen no tener noción de esbozar un carácter o de observar y describir puntos sobresalientes, ya sea en personas o en cosas. La buena dama evidentemente pertenecía a esta clase. Mis preguntas la desconcertaban, pero no la hacían hablar. El señor Rochester era el señor Rochester a sus ojos, un caballero, un terrateniente, nada más. Ella no inquiría ni buscaba más allá, y evidentemente se maravillaba de mi deseo de obtener una noción más definida de su identidad. Cuando salimos del comedor me propuso mostrarme el resto de la casa, y la seguí escaleras arriba y abajo, admirando a medida que avanzaba, pues todo estaba bien dispuesto y era hermoso. Las grandes cámaras del frente me parecieron especialmente grandiosas, y algunas de las habitaciones del tercer piso, aunque oscuras y bajas, eran interesantes por su aire de antigüedad. Los muebles, que una vez pertenecieron a los apartamentos inferiores, habían sido trasladados aquí de vez en cuando, a medida que cambiaban las modas, y la luz imperfecta que entraban por sus estrechas ventanas y mostraba lechos de 100 años de antigüedad, arcones de roble o nogal que parecían con sus extrañas tallas de rama de palma y cabezas de querubines, tipos del arca hebrea, filas de sillas venerables de respaldo alto y estrechas, taburetes aún más anticuados en cuyos asientos acolchados
Aún se apreciaban rastros de bordados medio borrados, realizados por dedos que durante 2 generaciones habían sido polvo de ataúd. Todas estas reliquias daban al tercer piso de Thornfield Hall el aspecto de un hogar del pasado, un santuario de la memoria. Me gustaba el silencio, la penumbra, la singularidad de estos retiros durante el día, pero de ninguna manera codiciaba el reposo de una noche en una de esas camas anchas y pesadas, y encerradas. Algunas de ellas con puertas de roble sombreadas, otras con antiguos cortinajes ingleses labrados, incrustados de grueso trabajo, que representaban efigies de flores extrañas y pájaros más extraños y seres humanos extrañísimos, todo lo cual habría parecido extraño en verdad bajo el pálido resplandor de la luna. ¿Duermen los criados en estas habitaciones?, pregunté. No, ocupan una serie de apartamentos más pequeños en la parte trasera. Nadie duerme nunca aquí. Casi se diría que si hubiera un fantasma en Thornfield Hall, este sería su refugio. Eso pienso yo. ¿No tienen ningún fantasma entonces? Ninguno del que yo haya oído hablar, respondió la señora Fairfax sonriendo. ¿Ni tradiciones de uno? ¿Ni leyendas o historias de fantasmas? Creo que no, y sin embargo se dice que los Rochester han sido una estirpe más bien violenta que tranquila en su tiempo. Quizás, sin embargo, esa sea la razón por la que ahora descansan tranquilamente en sus tumbas. Sí, tras la febril fiebre de la vida duermen bien, murmuré. ¿A dónde va ahora, señora Fairfax? Pues estaba alejando. A la azotea. ¿Quiere venir a ver la vista desde allí? La seguí, subiendo por una escalera muy estrecha hasta los desvanes, y de allí por una escalerilla y a través de una trampilla hasta el tejado de la mansión. Estaba ahora al nivel de la colonia de granjas, y podía ver sus nidos. Inclinándome sobre las almenas y mirando muy abajo, examiné los terrenos dispuestos como un mapa. El césped brillante y aterciopelado que ceñía estrechamente la base gris de la mansión, el campo ancho como un parque salpicado de sus antiguos árboles, el bosque pardo y seco dividido por un sendero visiblemente cubierto de maleza, más verde de musgo que los árboles de follaje, la iglesia junto a las verjas, el camino, las tranquilas colinas, todo reposando bajo el sol del día de otoño, el horizonte limitado por un cielo propicio, azul veteado de blanco nacarado. Ningún rasgo de la escena era extraordinario, pero todo era agradable. Cuando me aparté de ella y volví a pasar por la trampilla, apenas podía ver el camino para bajar por la escalerilla. El desván parecía negro como una cripta en comparación con aquel arco de aire azul al que había estado mirando, y aquella escena iluminada por el sol de arboleda pastizal y verde colina, de la que la mansión era el centro y sobre la cual había estado contemplando con deleite. La señora Fairfax se quedó atrás un momento para cerrar la trampilla. Yo, a fuerza de tantear, encontré la salida del desván y procedí a descender la estrecha escalera del ático. Me detuve en el largo pasillo al que conducía, que separaba las habitaciones delanteras y traseras del tercer piso. Estrecho, bajo y oscuro, con solo una pequeña ventana en el extremo más alejado, y que parecía con sus 2 hileras de pequeñas puertas negras, todas cerradas, un corredor en algún castillo de barba azul. Mientras caminaba suavemente, el último sonido que esperaba oír en una región tan silenciosa, una risa, hirió mi oído. Era una risa curiosa, nítida, formal, sin alegría. Me detuve. El sonido cesó solo por un instante. Comenzó de nuevo más fuerte, pues al principio, aunque nítido, era muy bajo. Se desvaneció en una carcajada, clamorosa, que pareció despertar un eco en cada cámara solitaria, aunque se originó solo en una, y podría haber señalado la puerta de donde provenían los acentos. «Señora Fairfax», grité, pues la oía ahora descender la gran escalera. ¿Oyó esa fuerte risa? ¿Quién es? «Alguno de los criados, muy probablemente», respondió. «Quizás Grace Poole». «¿La oyó usted?», inquirí de nuevo. «Sí, claramente la oigo a menudo. Cose en una de estas habitaciones. A veces Lea está con ella. Con frecuencia hacen ruido juntas». La risa se repitió en un tono bajo y silábico y terminó en un extraño murmullo. «¿Grace?», exclamó la señora Fairfax. Realmente no esperaba que ninguna Grace respondiera, pues la risa era tan preternatural como ninguna que hubiera oído jamás, y de no ser porque era pleno mediodía
que en ninguna circunstancia fantasmagórica acompañaba la curiosa carcajada, de no ser porque ni la escena ni la estación favorecían el miedo, habría estado supersticiosamente asustada. Sin embargo, el acontecimiento me demostró que era una tonta por albergar siquiera una sensación de sorpresa. La puerta más cercana a mí se abrió y salió una sirvienta, una mujer de entre 30 y 40 años, una figura fornida, cuadrada, pelirroja y con un rostro duro y corriente. Difícilmente podría concebirse una aparición menos romántica o menos fantasmal. «Demasiado ruido, Grace», dijo la señora Fairfax. «Recuerda las instrucciones». Grace hizo una reverencia en silencio y entró. «Es una persona que tenemos para coser y ayudar a Lea en sus labores de doncella», continuó la viuda. «No del todo irreprochable en algunos puntos, pero se las arregla bastante bien, por cierto. ¿Cómo le ha ido con su nueva alumna esta mañana?» La conversación, así desviada hacia Adele, continuó hasta que llegamos a la región luminosa y alegre de abajo. Adele vino corriendo a nuestro encuentro en el vestíbulo y exclamando: «Mesdames, vous êtes servies», y añadiendo: «Je bien fais moi». Encontramos la cena lista y esperándonos en la habitación de la señora Fairfax.